Fuello, que para muchos es conocida y de la casa, pero como hay directivos nuevos, me parece importante recorrer un poquito, digamos, la trayectoria. La doctora Marilyn Fuello es abogada y tiene especializaciones en Derecho Laboral, Administrativo y Canónico, y ella es la asesora legal de la congregación. Tiene especialidades en legislación escolar, derecho laboral y el derecho de la Iglesia. De la inmensa trayectoria vamos a hacer un extracto. Es asesora legal desde 1986 y actualmente, no sé si está correcto, vicepresidente segunda del Consejo de Educación Católica de la provincia de Buenos Aires, vicepresidente de CONSUDEC en el periodo 96-99, ha participado de ámbitos oficiales en representación del sector educativo, de gestión privada y en la elaboración de normas nacionales y provinciales reguladoras de la tarea. Realiza asesoramiento de entidades titulares de obras educativas, de gestión privada, obispados, congregaciones, asociaciones y diversas formas de entidades titulares de servicios de educación de gestión privada. Es apoderada de institutos de vida consagrada, obispados, asociaciones civiles y fundaciones, y en algunos casos por más de 30 años. Organizadora y disertante en cursos y encuentros, congresos y jornadas dedicadas a la formación de responsables de la educación de gestión privada. Disculpen. Es disertante y representante por la Argentina de las entidades de educación católica en encuentros internacionales. Ha tenido docencia universitaria y tiene publicaciones realizadas. Yo las dejo ahora con la palabra de la doctora Marilyn Fuello digamos, los temas cruciales, ¿no?, para los colegios de la congregación. Buenos días, ¿cómo les va? Un gusto. Con la mayoría creo que nos conocemos. En el caso de las hermanas franciscanas, hace como 42 años que las acompaño más o menos, así que creo que tenemos un largo camino recorrido y bueno, gustosa en la medida que se pueda y el cuerpo aguante poder seguir en esta tarea de acompañar colegios. Para muchos de ustedes nos hemos encontrado durante este año a través del teléfono, WhatsApp y demás, resolviendo algunas situaciones, pudiendo acompañarlas en situaciones que son sumamente nuevas. Yo tengo, Susana, una pequeña guía de unas cuantas filminas. Si vos me das posibilidad de compartir pantalla, yo voy a trabajar en base a eso, ¿sí? Algunos temas seguramente podemos haber conversado ya en otra oportunidad, quizás porque en esta etapa en la que me dedico más a la parte de consultoría y acompañamiento que el litigio, estoy profundizando mucho algunos temas que tienen realmente que tienen que ver fundamentalmente con el rol de la escuela en la sociedad en la que vivimos, en esta bendita patria, y fundamentalmente el hecho de poder, desde las políticas educativas, poder analizar los requerimientos que tenemos. Yo creo que el gran desafío, los nuevos desafíos que nosotros planteamos, son evidentemente responder desde nuestro ideario a una sociedad cambiante. Si nosotros desde nuestro ideario, desde nuestros principios fundantes, no logramos o no buscamos cómo movilizar esos principios en aras a que las nuevas generaciones adhieran y lo sientan importante para la vida, me parece que esto es un problema. Yo, y esto es una reflexión previa, ¿no? Recuerdo mucho, digamos, o tengo muy presente el llamado del Concilio Vaticano II al tema del diálogo con la cultura.
a que la fe dialogue con la cultura, ¿no? Es decir, estas culturas cambiantes que podamos dialogar. Hay momentos, no sé si ustedes que siento que la cultura ya no desea dialogar con nosotros, nos ignora. Es decir, a ver si me entienden. Es decir, si ustedes recuerdan ese maravilloso libro de Monseñor, del arzobispo de Milán, con Umberto Eco, el escritor que era agnóstico, hay un maravilloso libro de diálogos donde había un diálogo entre cultura y fe realmente maravilloso. A veces el problema que nosotros encontramos es que las culturas actuales, no estoy hablando de cultura con mayúscula, estoy hablando de que las culturas actuales a veces no desean sentarse a dialogar con nosotros. Es decir, si nosotros no consideramos cómo hacemos más atractivo el tema de los principios de nuestro ideario a estas nuevas culturas, sobre todo a las juveniles, podemos quedar fuera de la vida. Miren, el otro día yo estoy gozando de una etapa maravillosa en esta vida, que es tener 7 nietos, algunos de ellos ya en adolescencia. Diego cumplió ayer 15 años, y el otro día hablaba con Diego y sus compañeros, y uno me dice, mira, Marilyn, yo aprobé todo, en el colegio todo, ahora, de lo que me enseñaron y aprendí, no hay nada que me interese. A ver, él ha hecho el esfuerzo, él llegó a aprobar, no tiene problema, pero en última instancia ese cúmulo de conocimientos que adquirió, entiende, no digo que sea así, pero él entiende su evaluación, el hecho de que no me sirve, es algo que tengo ahí, perfecto, voy a tener, pero no me sirve. Es decir, no es lo que a mí me interesa aprender en este momento para moverme del mundo. A ver, ¿me siguen en cuál entiendo que es el desafío? No hacerlo, es decir, no es que tengamos que hacerle atractivo para que, no, tenemos que poder de alguna manera cruzarnos, meternos en la vida de nuestros alumnos. Y así que me parezca a mí que el tema de los nuevos desafíos son fundamentales para poder, digamos, como trabajar. A ver, esperen que estoy tratando de abrir el que yo tengo. Acá lo encontré, pero necesito poder abrirlo. Sí, acá lo tengo. ¿Me ven en la pantalla? Perfecto. No, yo lo que quiero hacer este ratito con ustedes, partiendo, digamos, de esta premisa de la necesidad de ser una escuela que pueda evidentemente influir positivamente en la formación de las personas que necesitamos para este nuevo mundo, con los valores, con las riquezas que nuestro ideario plantea en aras a una sociedad mejor. Creo que lo que con los directivos tenemos que considerar seriamente es revisar nuestras prácticas. Es decir, el hecho de entender el tema de que esta adecuación de la escuela a las realidades sociales no es una cuestión de un ejercicio de voluntad. No es un ejercicio de voluntad, queremos hacer esto. No, frente a esta realidad, ¿cómo tenemos que hacer como escuela? Y esto es un trabajo profesional. Y en esto es donde me quiero detener, si me permiten, en esta primera parte. Creo que a veces este planteo, esta mirada de la maestra como mamá, la familia como escuela, perdón, la escuela como familia, todos somos una gran familia y demás, a veces ha generado en nosotros una magnífica actitud, les diría, desde lo que puede ser actitudinal o en última instancia sentimental. Pero creo que también ha disminuido en nosotros la necesidad de formarnos como profesionales. Disculpen si alguno de ustedes ya ha escuchado alguna reflexión mía y demás, y puedo repetirme. Es lamentablemente una situación que a veces, trabajando con muchos colegios, y además casi con 70 años, a uno le puede pasar. Pero, a ver, yo siempre repito el hecho de que como profesional me he debido adecuar en mi desarrollo profesional
a la normativa cambiante, a las miradas distintas, a doctrinas que se han modificado. Si yo le planteo a algún cliente que voy a resolver su situación, tal cual lo hacía el Código Civil vigente o las leyes vigentes, al momento de mi matriculación, las que tengo todas presentes y prácticamente sabía de memoria y demás, el cliente sale despavorido de mi oficina. Si un médico les dice a ustedes que va a aplicar un tratamiento que aprendió en la facultad y que no adecuó en sus 20 o 30 años de servicios, seguramente ustedes salen despavoridos del consultorio de ese profesional. ¿Por qué entonces admiramos en la sala de profesores a los docentes que ante un planteo dice, ah, no, mira, yo hago desde hace 20 años lo mismo y pretendo seguir haciendo lo mismo? Yo enseño así. ¿Por qué en un caso, en los profesionales que estamos continuamente en contacto con la realidad, tenemos que modificar nuestras prácticas? Porque el docente podría darse el lujo de no hacerlo. Lo primero y fundamental es generar en la revisión de nuestras prácticas esta mirada profesional por parte de nuestros alumnos, por parte de nuestros profesores y docentes. Es decir, el hecho de entender que cada vez que nosotros nos planteamos ante una prueba diagnóstica del grupo que tenemos, no es después para repetir la misma planificación del año anterior, es para justamente revisar de esa planificación qué cuestiones deben ser modificadas de acuerdo a los intereses, necesidades, capacidades, posibilidades y aspiraciones del grupo con el cual estamos trabajando. Entonces, insisto, lo que a mí me hace profesional no es el hecho de no trabajar en relación de dependencia o cobrar un gran sueldo. Le requerimos a un médico que trabaja en un hospital la misma preparación que cualquier otro profesional, y sabemos perfectamente que el sueldo del médico en un hospital no reconoce, digamos, todo este esfuerzo y demás. Es decir, quiero decir, no tiene que derivar de esto. Sería naturalmente muy importante, y tenemos que pelear por esto, que la sociedad reconozca tanto el tema del reconocimiento económico como de la tarea del docente. Pero el hecho de que en última instancia a mí me paguen un salario que no me alcanza o que en última instancia en relación a otras cosas parece poco, convengamos que no tiene que ver con el hecho de mi obligación de revisar mis prácticas y trabajar profesionalmente. Es decir, no es simplemente la cuestión, hago lo mejor que puedo. No, debo hacer lo que tengo que hacer en función de la tarea docente que se me ha confiado. Aquí es una práctica que está basada en un conocimiento, en una revisión continua, y no, insisto, en la buena voluntad. Es decir, todos como mamás, abuelas y demás podemos tratar de educar. Lo hacemos con, digamos, las mejores aptitudes y con las mejores ganas. El docente, en cambio, lo hace desde una preparación, desde una profesionalidad. Y esto es lo que nosotros tenemos que, digamos, incluir en nuestra agenda de trabajo con nuestras docentes, con nuestros docentes, teniendo en cuenta que ya justamente las tareas profesionales no se ejercen en solitario. No hay ninguna tarea profesional que no requiera del equipo. Equipos que a veces son disciplinarios y a veces son interdisciplinarios. De hecho, discúlpenme, si bien todos somos docentes en la institución, cada vez sabemos más de la necesidad que tenemos de contar con el apoyo del equipo de orientación escolar, gabinete, como ustedes lo quieran llamar o como se llame en la jurisdicción en la que trabajan. Es decir, a ver, la relación con profesionales que puedan acompañarnos, que puedan ser de otras áreas, nos enriquecen. La posibilidad en última instancia de trabajar en un aula con el especialista o profesor de informática, con la docente, es lo que a mí me permite en última instancia manejar tecnológicamente ciertos conocimientos que no podría sola,
Y fíjense que ya no tendría ningún sentido el hecho de manejar informática por un lado y aulas por el otro. Tratamos de relacionarlas, es decir, a ver, lo que enriquece mi mirada profesional es saber que trabajo en equipo con el resto de los docentes que integran el plantel, el resto del plantel docente que integra los otros niveles y naturalmente todas las ayudas que yo pueda tener de equipos interdisciplinarios. Entonces, yo creo que en este momento, insisto, el tema de mirar la realidad social que estamos atendiendo, entender cuáles pueden ser las necesidades de la comunidad a la que prestamos servicios, el hecho de jerarquizar el rol docente pensando en una capacitación profesional. Somos profesionales de la educación. A ver, ser profesional implica trabajar en un área. No hay una oposición entre ser trabajadores de la educación y profesionales de la educación. Como trabajadores de la educación tenemos que ser profesionales. Hay tareas que realmente y generalmente no enriquecen de la misma manera, que son totalmente automáticas o repetitivas. Un operario en una fábrica técnicamente tiene que tener en última instancia una capacitación a los efectos de esa tarea y punto. La nuestra se enriquece todos los días, porque la tarea se modifica en razón de los destinatarios, en relación de los que están del otro lado. Entonces, insisto, para adecuarnos a la realidad social que atendemos, cada vez debemos ser más profesionales. Lo profesional no quita lo valiente, es decir, esto no nos priva del hecho de un buen trato, el hecho de compartir en última instancia una fe común, intereses comunes y hasta la posibilidad de tener amistades en ese grupo. Pero no somos ni un club de amigos, ni somos una familia. Somos una escuela. Y como escuela somos un conjunto de profesionales que trabaja en equipo para lograr los mejores resultados en aquella realidad social a la que atiende. Entonces, a partir de aquí, yo creo que, si me permiten, y planteando que, bueno, estamos también en una etapa de cambio de gobierno en la congregación y demás, me parece que es bueno aprovechar estos momentos, como les decía, para hacer un diagnóstico de dónde estamos parados y poder caminar hacia. Si bien nosotros tenemos un ideario fundacional que es respetado en nuestra normativa como parte de aquello que nosotros vamos a entregar a la sociedad, es decir, es nuestro tesoro más valioso, aquello que como ideario fundacional tenemos, y lo vamos a hacer, lo vamos a, digamos, entendiendo que esto enriquece la vida de la comunidad donde providencialmente se ha fundado nuestra escuela, tenemos que entender que la pertenencia a un sistema educativo nacional nos obliga a respetar la normativa vigente, que en función de la descentralización del sistema educativo, el gobierno es por jurisdicción, ¿sí? Tiene también una política base, les diría que una especie de ideario en lo que hace, un ideario que está siempre en movilización de acuerdo a las necesidades. Y en ese sentido, nosotros tenemos que respetar, amalgamar, hacer presente nuestro ideario sin olvidar cuáles, digamos, las políticas educativas vigentes. Y si me permiten, yo estoy trabajando mucho estos temas, me interesan en esta etapa de mi vida realmente trabajar esto, porque me parece que si uno se olvida del telón de fondo y se queda simplemente con las acciones, pierde el lugar. En general el bosque no se es tapado por el árbol, sino. Entonces, a fin de que esto me gustaría, digamos, encuadrar esta pequeña charla en la que, si les parece, yo voy a dedicarme unos 40 minutos, una cosa así, a plantearles algunos temas y después hacemos intercambio o digamos, consultas o apreciaciones de ustedes para poder seguir. Les decía, entonces, comenzar o partir la mirada desde las actuales políticas educativas.
cuando yo les hable de políticas o normativa, quiero que comprendan que no estoy haciendo una valoración, ni técnica, ni moral, ni ética. Estoy planteando aquello que se nos impone por ser parte del sistema y con lo que evidentemente tenemos que lidiar y tenemos que vivir. Y tenemos que evidentemente, es decir, algo que no podemos en última instancia desconocer siendo escuela. Si no, deberíamos constituir ateneos, clubes o academias que pueden de alguna manera, respetando un escenario más amplio, moverse sin este tipo de requerimientos. Pero somos escuela. Y para ser escuela, insisto, tenemos que tener presente cuáles son las actuales políticas educativas. Yo creo que si puedo resumir las políticas educativas vigentes, lo voy a hacer en dos líneas, que tienen relación naturalmente. La primera es la garantía de la inclusión. Esa inclusión escolar tiende a favorecer la inclusión social. Evidentemente, una sociedad que no educa es finalmente una sociedad donde hay desigualdades sociales y donde las oportunidades no son para todos. Si nosotros queremos incluir socialmente a todos los habitantes del país en posibilidades de progreso, en posibilidades de formación, en posibilidades de una vida mejor, de solventar la vida de su familia, tener trabajo y demás, notoriamente esa inclusión social requiere de la inclusión educativa. Naturalmente que la inclusión educativa también tiene sus requisitos. Un chiquitín que tiene hambre no puede ser educado, es decir, en esto estamos totalmente de acuerdo, pero insisto, para llegar a ser un ciudadano activo, un ciudadano útil y poder en última instancia desarrollar las propias potencialidades, la primera inclusión social es la escuela. Fíjense que por eso cada vez más bajamos la edad obligatoria para la escolaridad y subimos la cantidad de años de permanencia en la escuela. Entonces, este tema, insisto, tiene que ver con la inclusión social. A ello, ¿no es cierto?, tenemos que plantear, bueno, ¿qué significa? Bueno, para la República Argentina, la inclusión educativa significa escolaridad obligatoria. ¿Qué es escolaridad obligatoria? Presencia de los menores de edad en instituciones educativas. Hay otros países en el mundo que autorizan a que el chiquitín se quede en casa, se les ponga profesores, puedan seguir algo por internet y demás, y rindan pruebas, acrediten saberes, conocimientos y aptitudes y habilidades. Nosotros no tenemos ese sistema. En nuestro país, salvo la llamada escuela argentina que sigue por el mundo a los hijos de los diplomáticos, no hay una opción. Los chicos deben concurrir a la escuela. Es decir, se entiende que la inclusión social comienza por participar de grupos de pares organizados en escuelas a través de los niveles y demás, donde la escolaridad es obligatoria. De las responsabilidades que un progenitor tiene, yo diría que una de las más importantes es evidentemente escolarizar a su hijo. Un progenitor puede ser como tal castigado si no lo hace. Por lo tanto, la escolaridad obligatoria es la mirada. Naturalmente que esto para nosotros que implica el ofrecimiento de una escolaridad adecuada a la comunidad que atendemos, garantizando medios para la terminalidad. Hoy Lourdes, que está en provincia de Buenos Aires, y yo que trabajo mucho en provincia de Buenos Aires, sabemos que en el Consejo Federal se está como tal planteando el tema de un nuevo régimen de evaluación del nivel medio. Y en ese régimen de evaluación, hoy escuchaba comentarios y demás, yo lo estuve revisando un poquito ayer, es cierto que hay un planteo de posibilidad de mayores instancias, de otros modos y demás, a los efectos de que el alumno permanezca en el sistema y no haya repitencia. Aquí el gran desafío y el problema
es que esta terminalidad sea a cualquier precio. Y esto no plantee como prioridad la calidad del aprendizaje. ¿Qué calidad de aprendizaje? Aquella que responde a los contenidos del nivel. Ustedes disculpen, pero yo a veces escucho en escuelas medias. No, lo que pasa es que lo nuestro no es cualquier chico el alumno, porque nuestros chicos salen con conocimiento de tercer año de matemáticas, de ingeniería. A ver, escúchenme, me parece genial que si ustedes tienen un alumno brillante, el profesor de matemáticas le facilite tareas, aprestamientos que tengan un nivel más elevado. Pero nuestros alumnos tienen que aprobar los contenidos vigentes en la jurisdicción para el nivel. Lo podemos discutir, lo podemos mejorar, pero si un chico sabe la matemática necesaria que la caja curricular de la jurisdicción ha tomado de los contenidos bajados desde la nación para esto, este chico está en condiciones de promover. No lo está si no alcanzó esos contenidos, pero si alcanzó esos contenidos, aun cuando eso le haya costado las instancias que el sistema da para ser evaluado, ese chico tiene derecho a la certificación de sus saberes. Esos saberes son los saberes comunes en el sistema. Insisto, que nuestra aspiración sea mejorar la calidad, fantástico, pero esto no debe en última instancia oponerse o atentar contra la terminalidad necesaria del nivel con los contenidos que están vigentes. Entonces, insisto, me parece que el gran desafío aquí es una inclusión con una escolaridad garantizada, teniendo en cuenta como tal una terminalidad con calidad que puede o no gustarnos, pero es la calidad de los contenidos que están vigentes. Insisto, planteándole todos los desafíos que el grupo a nuestro cargo pueda como tal asumir. Evidentemente esto es importantísimo, pero respetando la posibilidad de que haya alumnos en el grupo que solo alcancen los conocimientos o las habilidades que requiere la currícula oficial. Teniendo en cuenta como gran desafío, también tenemos que tener en cuenta que este principio también tiene que ver con el modo en que manejamos la disciplina. ¿A qué me refiero en ese sentido? A ver, el profe que se le presenta al director y le dice, a Juanito no lo aguanto más en clase. No. Nuestro desafío de inclusión, terminalidad y calidad. ¿Hay alguien que me quiere hacer algún comentario o algo, Susana? Porque estoy escuchando alguna voz. No han levantado la mano. A ver. Cualquier cosa, como yo estoy viendo muy pocas personas, digámoslo, en función de la pantalla, te pido por favor que cualquier cosa me lo hagas saber. Perfecto, si puede ser. Perfecto. Gracias, sí, Susana. Sí. ¿Voy bien así, Susana? ¿Cómo? ¿Voy bien así? Perfecto, doctora, perfecto. Muy bien, gracias. Entonces les decía, a ver, este tema de la inclusión también tiene, digamos, como tal influencia en lo que hace al régimen de disciplina. ¿Por qué? Porque si yo tengo que garantizar escolaridad obligatoria, terminalidad, estoy como tal también planteando que ciertas medidas como la expulsión no existen más en el sistema educativo argentino. ¿Qué significaba la expulsión? Significaba que el alumno que había cometido una falta gravísima, así pautada en nuestro reglamento, en ese momento hablábamos de reglamento, podía, digamos como tal, ver interrumpida su escolaridad, no poder inscribirse en ningún otro establecimiento y tener que rendir todas las materias. Esto en una sociedad con redes, el chiquitín caía en la red de sus papás que le decían, te sentás con los libros y no salís hasta que des todas las materias, era posible. En este momento, ¿qué es lo que nos plantean los grandes desafíos sociales? Papi fuera de la casa, bajas posibilidades de control. Un niño o adolescente fuera del sistema generalmente se desgrana y pierde la escolaridad. Entonces, gran desafío del colegio, como este chiquitín que es un transgresor, como este chiquitín que no sea, digamos,
no admite debidamente los principios de disciplina que lo forman como un ciudadano responsable y demás, ¿cómo logramos que reflexione sobre todo esto y en última instancia podamos trabajar con medidas sancionatorias pero reparadoras, sancionatorias pero formadoras de personalidades que le permitan como tal entender cuáles son los límites de la vida social? Recién estuve haciendo una notita justamente por la intervención de una inspectora respecto a una negativa de matrícula y demás, respecto a un tema de una sanción disciplinaria. Mi planteo en todos estos casos es saber qué podemos hacer con este chico, qué podemos hacer por este chico. A veces conviene. No podemos interrumpir en la mitad del ciclo si los papás no piden pase, pero en última instancia la gravedad de una falta puede llevarme a decir: el año que viene no matriculamos a este alumno. Pero a ver, esta es una medida donde lo que vamos a pensar también no es nos lo sacamos de encima, sino en última instancia, ¿dónde va a seguir mejor este chico en la escolaridad? Esta situación que se ha dado implica que realmente pueda no serle, digamos, el mejor ambiente en el que está, por cómo ha quedado en última instancia su fama y su nombre en la institución, por cómo lo aceptan o no lo aceptan sus compañeros. Es decir, hay un montón de cosas a revisar, porque de alguna manera decirle a un alumno no tiene vacante, disculpen, pero desde nosotros es decir, lamentablemente no podemos hacer nada más por usted. Y esto evidentemente en un docente es bajar los brazos, guardar las herramientas, me parece realmente, digamos, una evaluación que deba darse. Entonces, insisto, creo que este tema de la inclusión, que trae aparejado otra cuestión, con la cual realmente yo ahí sí todavía tengo, digamos, el tema que más se me plantea como, no les digo duda, pero sí como desafío con poca resolución por el momento, es el tema de los niños, niñas y adolescentes que puedan sufrir discapacidad. Es decir, la Argentina, en su política de inclusión en el sistema educativo, ha decidido que la medida de inclusión para un chiquitín con discapacidad es su concurrencia a la escuela común. A ver, otros países y nosotros mismos siempre incluimos a los chicos con discapacidad, pero en última instancia, dentro del sistema educativo, la educación especial era una sede de enseñanza, no como es ahora un soporte o una ayuda. Entonces, en última instancia, un chiquitín con un diagnóstico de discapacidad concurría a un centro que se dedicaba a la atención de menores de edad con estas características, inclusive diferenciando distintos tipos de discapacidad. En este caso, en general, y salvo que la patología presentada, la discapacidad presentada, tenga algunas cuestiones que requieran de un adiestramiento especial, por ejemplo, el idioma braille para los chiquitos con ceguera, en general, digamos, la política en el sistema es la inclusión en la escuela común del chico con discapacidad. ¿Qué nos está pasando? Primera cuestión, las escuelas comunes no están en última instancia adecuadas a esta presencia. Desde lo físico, lamentablemente el tema de rampas y cosas por el estilo es un esfuerzo que tenemos que considerar, pero que no está incluido en lo que es nuestra arquitectura original. El hecho de la preparación de nuestros docentes. El otro día justamente daba una charla en Tucumán y se la daba en un grupo donde había directores de nivel superior. Y yo les planteaba a los directores de nivel superior si la currícula de Tucumán había agregado alguna asignatura o contenidos que permitieran la formación de docentes en la atención de situaciones de discapacidad. Y me decían, no ha habido ningún cambio. Con lo cual, yo le planteo a un docente o a un directivo, arreglate con este tema, tenés que hacer un acuerdo de inclusión, fíjate cómo adecuás contenidos, fíjate cómo incorporás a la maestra integradora que viene de la escuela especial,
Fíjate cómo en el aula tenés 2 acompañantes terapéuticos y el docente no tiene ninguna preparación profesional para afrontar esta situación. Creo que esto es lo más grave de todo esto. Con lo cual, creo que nosotros como instituciones tenemos que considerar seriamente dar en cada institución, o hacerlo como congregación, preparación a los docentes para esto. En estos casos hay jurisdicciones, creo que la mayoría de las que están ustedes no lo tiene, inclusive que limitan el número de posibilidades de acuerdos de inclusión por aula, entendiendo que una docente con 3 adultos en el aula, 2 chicos con discapacidad que ella debe atender, la necesidad de seguir el ritmo de cada uno, notoriamente no puede desarrollar bien su tarea. Entonces esto creo que es dentro de los desafíos que nos plantean las políticas, el modo en que esta política se está llevando a cabo, sinceramente a mí se me plantea como un gran desafío dentro de nuestras comunidades. Y naturalmente esto requiere en el director una preparación adecuada para acompañar a los docentes. Tengan en cuenta que todo lo que hace a los diseños de los acuerdos de inclusión, la adecuación de los contenidos a las necesidades del alumno, la emisión de títulos que reflejen en la certificación el tema de estas adecuaciones o las metodologías utilizadas, tienen que pasar por la dirección del establecimiento. Por lo tanto, creo que esta es uno de los grandes desafíos a los que nosotros tenemos que abordar en el presente, teniendo en cuenta que ustedes no pueden decir este chiquitín ingresa y este chiquitín no. Más aún cuando en última instancia la discapacidad o la necesidad especial se presenta en el transcurso de la escolaridad. Y nosotros no podemos decir, no, ahora que nos damos cuenta de esto no te matriculo. Entonces, insisto, tener en cuenta que este es uno de los grandes desafíos. Y el otro gran línea de la política educativa es la protección del interés superior de las personas menores de edad. Venimos trabajando en los encuentros de directivos este tema, que es el hecho de saber de la ubicación central en nuestra tarea del menor de edad como una persona que por las características evolucionales requiere de una atención por parte de los adultos que es preferencial. Por eso tiene un interés superior. Recuerden, transmitan a sus docentes lo que siempre decimos. Cuando hablamos de interés superior es que cuando hay 2 necesidades, 2 requerimientos en pugna y hay un interés superior, la resolución del conflicto debe ser a favor de ese interés superior. Por eso justamente el tema de la escolaridad entre un docente que dice no puedo más con Juanito y el interés superior de Juanito de seguir escolarizado, notoriamente tenemos que tratar de ver cómo, sin dañar al docente, podemos respetar este interés superior de Juanito. Esta es justamente nuestra tarea. Insisto, cualquiera sea la condición social, salud religiosa o de identidad sexual que presente nuestro alumno. A ver, insisto y repito, nosotros seguimos siendo escuela. Estos principios de política informan a nuestra escuela, le ponen, digamos, distintos focos, pero no dejamos de ser escuela. Transmitimos la cultura vigente, tenemos que transmitir calidad en la educación y no podemos dejar, evidentemente, no podemos ser infieles a nuestro ideario fundacional, pero tenemos notoriamente que lograr una buena composición de una escuela con las características que esta sociedad requiere. Para que ya les digo, después los adolescentes no nos digan esto de, sí, mira, aprendí, pero no me sirve, aprendí, pero no me interesa. Tenemos que tratar de que la cultura vigente en última instancia se vea iluminada por lo que nosotros como escuela podemos y debemos hacer. Entonces les decía que en todo esto, estos planteos de cuidado de alumnos, de dedicación a la inclusión y demás, no son un sombrero más que le ponemos al docente para que le pese, no es una piedra más en la mochila.
Actualmente enseñamos cuidando. Este es el modo. Cuando ustedes quieren, digamos como tal, plantear o se dan cuenta de que algún alumno tiene algún problema, ustedes dicen no está rindiendo. Vos sabés que antes participaba y ahora no participa. Modificó mucho cómo presenta los deberes. No está prolijo. Los problemas a los menores de edad los influyen directamente en lo que hace al rendimiento. Yo aplaudo que la psicología moderna nos explique cada vez más, desde las neurociencias y demás, cómo realmente lo emotivo, lo que tiene que ver con la contención de nuestra personalidad y demás, influye en el conocimiento y en la adquisición de conocimiento. Yo, que pertenezco a una generación que se la formó como la letra con sangre entra, realmente aplaudo que el día de hoy los alumnos deban ser respetados como personas, deban ser contenidos como seres necesitados del afecto y del cuidado de los adultos que la rodean, y que todo esto sea lo que informa el modo en que nosotros aprendemos, con la exigencia lógica de la edad que tienen. Nunca el cuidado puede, digamos como tal, dejar de traer aparejado la exigencia de que, bueno, frente a esto que vos recibís con estas posibilidades, vos tenés que dar lo mejor de vos. Es decir, creo que esto una cosa de ninguna manera va a plantear, ¿no es cierto?, este tema de cómo educamos. Rápidamente resumimos entonces esto como entidad educativa, ¿qué responsabilidades asumimos? Colaborar con las familias en el proceso de educación e impartir enseñanza desde las condiciones del sistema educativo. Asegurar la escolaridad del alumno con un criterio inclusivo. Y finalmente garantizar el cuidado de la integridad psicofísica de los alumnos que integran su matrícula durante la actividad y obrar positivamente en el respeto a sus derechos, aún en cuestiones que estén fuera de la actividad escolar. Sigo rápidamente entonces. Bueno, todo el tema de la responsabilidad civil, que alguna vez lo hemos manejado, y que ustedes saben como directivos que yo como abogada de la congregación aconsejo no trabajar con el docente. La responsabilidad civil, que es la cobertura de los daños a través de una suma de dinero, en principio, es decir, por ley, corresponde a la entidad a través de sus seguros. Al docente esto le va a llegar únicamente cuando el docente cometa un acto que pueda ser considerado delito, con dolo, o una situación donde hubiera obrado con negligencia e impericia. Un docente va a ser alcanzado por una condena penal que alcanza como tal, digamos, a la persona cuando se acredite que cometió un delito. En casos en que hubiera cometido negligencia e impericia, podría solidariamente con la entidad ser alcanzado por una condena en daños. Ahora, si nosotros tenemos cualquier tipo de accidente escolar que puede darse y nosotros revisamos que el directivo hizo lo que debía hacer, los protocolos están en orden y el docente obró, pero el alumno se lastimó o causó un daño igual, nuestro seguro va a cubrir esa eventualidad. Lo importante es que nosotros podamos acreditar que hicimos lo que debimos hacer y que ante el hecho obramos en protección de los derechos del niño, sabíamos quién tenía que llamar a la emergencia, sabíamos en última instancia quién avisaba a los padres, hicimos los registros del accidente debidamente y demás. En esas circunstancias, nuestro seguro responderá. Por lo tanto, directivos, cuando hablen de cuidado, hablemos de la responsabilidad profesional de cuidado en el trabajo en equipo y en una mirada acorde a la normativa vigente. Y hay protocolos a incorporar en un montón de temas. En estos días que estoy recorriendo provincias y colegios, por ejemplo, uno de los temas a asumir es qué indicaciones damos
al docente respecto al uso del celular en horario de trabajo. Por ejemplo, ustedes dirían, bueno, pero esto, no, a ver, esto es un gran tema. Tenemos docentes que te ponen a los chiquititos en un trabajo y agarran el celular. Chiquititos que no están siendo cuidados como debían estar cuidados. ¿Se puede usar en el aula el celular? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? A ver, no, es que tengo a mi mamá internada. Perfecto, tenés una emergencia de ese tipo, notificás a dirección. Se lo notificamos a los alumnos. La señorita está con un tema familiar, va a controlar su celular por las dudas. Pero si no se da esa circunstancia, ¿en qué momento se usa el celular? Yo doy un ejemplo que imagino es un poco burdo, pero creo que todo socialmente nos pasa. No hay nada que me genere más indignación que un policía en servicio que está en una esquina o en su lugar de trabajo chateando, mirando el celular. Es decir, a ver, esa persona no me está cuidando, está dedicado a sus temas. El otro día estuve en un negocio donde la empleada atendió mi compra mientras seguía una llamada por su celular. Me hacía señas con la cabeza o me daba indicaciones. La verdad, yo necesitaba el producto, pero les aseguro que tuve ganas de irme. Porque, a ver, en trabajo, es decir, este tipo de cuestiones no se puede dar. Y perdónenme, Victoria, mi nieta de 14 años, me contó cómo los chicos pueden perfectamente copiarse en las pruebas mientras la profe revisa su celular. Es decir, a ver, el cuidado, y no porque tengamos que ser carceleros, sino porque el chico tiene que entender que nosotros tenemos una posición, actitud atenta, ¿sí? Y controladora de lo que ellos hacen en clase. Entonces, a ver, perdonen que entre en un tema quizás que parezca trivial, pero sinceramente esta es una de las cuestiones que me están preocupando, porque estamos invadidos por la tecnología, pero en esa invasión estamos olvidando que cumplimos un rol y una tarea. Les diría que en ningún artículo de la Constitución Nacional o el Código Civil el uso del celular es un derecho y en las leyes laborales tampoco. Entonces, en ese sentido, me parece que este es un trabajo práctico a hacer con los docentes, revisando si realmente nuestro cuerpo docente, nuestro equipo docente, está utilizando este recurso de comunicación con el exterior o interno y demás de la manera adecuada, que forme a nuestros alumnos y nos garantice la dedicación al cuidado de los alumnos que nosotros requerimos. Así que bueno, esto dentro de las sugerencias prácticas, me parece que esto es importante. Les paso esto que seguramente ustedes después podrán revisar. Y bueno, a ver, saber que las obligaciones del docente pasan por cumplir sus tareas, respetar estas directivas, es decir, esto que yo les planteo, y a ver, tener en cuenta lo siguiente. Con los alumnos hacemos acuerdos, con los padres hacemos acuerdos, con los docentes bajamos directivas. Las podemos discutir, fundamentar, pero en última instancia la relación de dependencia del docente en relación a nosotros, una vez que nosotros decimos, hemos llegado a la conclusión que conviene que nos movamos de esta manera, siempre y cuando ustedes respeten las condiciones de trabajo, horario, categoría, salario, dignidad del trabajador, todo esto, ustedes como tal tienen facultades de organización. El hecho de haber asumido la dirección de un establecimiento los hace responsables de esas facultades de organización de la entidad. Es decir, en última instancia ya no son pares de sus compañeros. Ustedes han asumido una responsabilidad distinta. Entonces, nosotros a los docentes les damos directivas. Insisto, es lógico que nosotros las expliquemos, que busquemos el mejor modo de llevarlas a la práctica, pero son directivas, no es un acuerdo. ¿Qué te parece? Sí. No, a ver, vamos a hacer esto. Lo hacemos por esto y por esto. El resultado buscado es este. Pero a ver, no planteo, además, si hay una disidencia,
deberá ser planteada desde el hecho justamente de un perjuicio, de una injuria a los derechos de esa persona que trabaja para la entidad. Entonces, insisto, me parece que esto finalmente asumir en colaboración y como parte de un equipo, no soy responsable de los 30 chicos a mi cargo, soy responsable de todo el colegio, se me ha asignado esta tarea, pero participamos de la visión común de cuidado de todos. Así que esto me parece importante, revisar todo el tema de intervención en caso de violencia externa. Fíjense ustedes cómo nos planteamos en los temas que afectan a menores de edad o jóvenes, la intervención de la escuela, el tema de la pampa, con este chiquitín, cómo no se dio cuenta el jardín. Yo en esto, creo, y esto los representantes legales lo saben, creo que tenemos un muy buen, digamos, diálogo con los directivos. Cuando aparece alguna cuestión, se consulta, se ve, se trabaja. Entonces, trabajar estos temas de las situaciones que puedan ser de violencia externa, cómo nosotros esto lo trabajamos en la entidad, repasarlo, tener presente, ¿no es cierto?, que seguramente cada jurisdicción tiene una indicación respecto a cómo trabajar, a qué organismos aviso, frente a qué organismos denuncio. Porque una cosa es avisar a la supervisión de que estoy en una situación de conflicto o que tengo un alumno con una cuestión. Eso no es una denuncia. La denuncia se da en aquellas circunstancias que pudiendo haber un hecho que puede ser como tal calificado por los organismos competentes de delito, debe ser investigado. Por lo tanto, anuncio el conflicto a la supervisión. Pero si detecto un hecho que puede ser delictivo, voy a la autoridad competente a los efectos de la investigación. Teniendo en cuenta lo que decimos siempre, en esas situaciones lo que yo planteo a la autoridad que va a investigar es: he escuchado, he visto, he percibido. No digo, se abusa, se pega, se golpea, porque eso no lo vi. He visto que el chiquitín viene con signos en su físico, lo veo alterado me dijo tal cosa. Esto es lo que nosotros vamos a denunciar a fin de pedir a la autoridad competente que denuncie. Entonces, bueno, esto para que ustedes lo tengan, cuidar cada vez más cómo organizamos la actividad para evitar, minimizar o impedir el tema de posibles abusos por parte de personas dependientes de la entidad. Y en esto les comento algo que me pasó este año que me parece sumamente interesante. En una escuela de una ciudad de la provincia de Buenos Aires, hubo una serie de denuncias a las autoridades de la entidad, al representante legal, de familias y alumnas del nivel medio que entendían que el director del colegio, un señor, un profesor, estaba, digamos, como tal, en relación a ellas, teniendo un trato abusivo desde el punto de vista sexual, que los comentarios, las miradas, los dichos, eran realmente, ingresaban en una intimidad de las alumnas que podían revestir la situación de abuso. La institución los separó. Contra mi consejo hizo ella la denuncia penal. Yo hubiera esperado que le hicieran los padres, pero la escuela en esto se apuró y planteó ante una fiscalía el hecho, con el profesor separado de su cargo. Y les digo que el fiscal interviniente, que se tomó el trabajo en poco tiempo de citar a todas las alumnas y las familias que habían hecho la denuncia y que en la escuela había presentado el listado, después de haber escuchado a las alumnas y demás, dictó digamos, sobreselló la causa, sobreselló, quise decir, la mandó a archivo, dejando asentado que entendía que los hechos denunciados no eran delito, no constituían abuso. Y dice al final: no obstante, y como integrante de esta sociedad, debo dejar manifestado que sí entiendo que las conductas son inadecuadas e inadmisibles en el director de una escuela. Es decir,
que le diga a esa chiquita, esa pollera o chiquita, qué linda que estás, no es delito de abuso sexual. No obstante, el mismo fiscal, desde su mirada objetiva, decía: un director de escuela no tiene que asumir este tipo de comentarios o trato con sus alumnos. Entonces, insisto, poder revisar la existencia de ciertas circunstancias, actitudes de nuestros docentes, que pueden no ser abuso de autoridad o abuso sexual, pero que en una de esas no son las adecuadas en un ámbito escolar. Me parece que esto es muy interesante también para trabajar. Esto naturalmente en general tiene que ver con la percepción de los alumnos de secundaria, pero me parece que esto es sumamente interesante para mirar. Y bueno, voy ahora a un tema que lo habíamos planteado con Susana, que es el tema de, bueno, a ver, estábamos mirando cuidado de alumnos, estábamos mirando situaciones, digamos, del alumno que viene con el conflicto a la entidad porque la trae en el cuerpo o en el alma, pero también durante este año hemos tenido que afrontar distintas circunstancias que se dan en el ámbito familiar y que evidentemente influyen en la escuela. A ver, a esta altura tenemos montones de chiquitines, montones de alumnos que conviven con uno de sus progenitores, conviven parcialmente, digamos, por tiempo con uno con el otro, muchos que viven, digamos, en núcleos familiares a los que podemos denominar familias ensambladas. Entonces, evidentemente, muchas veces el niño está en una familia que no es el modelo tradicional, el modelo que nosotros atendíamos habitualmente de papá, mamá e hijos, y que nos plantea la escuela una serie, digamos, de cuestiones, y donde el docente no sabe en última instancia cómo encarar esa situación. Entonces, me parece que, a ver, ustedes como directores que puedan manejar alguna información que tiene que ver con esto y que lo puedan charlar con sus docentes es importante. La primera, sostener siempre este tema de que nuestra atención tiene que ver con el alumno. No conviertan su dirección en un consultorio familiar. La mamá, cuando viene y plantea que tiene un conflicto familiar, la atendemos, lo lamentamos y le preguntamos en relación al niñito que es nuestro alumno, esto, ¿cómo está, digamos, influenciando? ¿Cómo está influyendo? ¿Qué es lo que está pasando con él? Lo que pasa entre adultos usted lo tiene que solucionar donde la situación de adultos se dé, pero en principio nuestro tema es el menor de edad. Entonces, saber que el conflicto a nosotros nos toca o nos alcanza solo y exclusivamente en relación al menor. Por lo tanto, vamos a algo que se está haciendo muy común. Medidas cautelares. ¿Qué significa una medida cautelar? Significa que un juez, ante la denuncia de alguien de que pudiera estar sufriendo él o alguien que está a su cargo algún tipo de daño, dice, hasta tanto no lo investiguemos bien, esa persona no puede verlo, no puede acercarse, no lo puede tener con él. Esta es una medida, son medidas protectorias previas a la resolución del tema. Por eso se llaman cautelares. Estas medidas cautelares, en general en las escuelas, suelen darse con la notificación de las medidas de un límite perimetral que una persona no puede como tal ingresar en relación a otra. Bueno, a ver, la mamá plantea, o la progenitora o el progenitor plantean que la otra integrante de la pareja o el otro integrante de la pareja golpea, daña, agrede y demás a su persona y los hijos o a los hijos. Frente a esto, el juez, en la medida del alcance de esta denuncia y mientras investigue, dice: este señor, esta señora no pueden acercarse a fulano de tal o a fulano de tal, a fulanito y a fulanito,
a un radio que no tenga 200 metros de distancia, es decir, no puede estar cerca. Esta medida es la que llamamos, le vuelvo a insistir, fijación de un límite perimetral como medida cautelar. A ver, ¿qué pasa si yo tengo un conflicto en la institución con este tipo de cuestiones? Lo primero, si la medida cautelar es en relación a la mamá o al papá, nosotros no somos parte del juicio y no tenemos ni siquiera por qué tener copia de esa medida. Es un tema entre adultos y si la persona se acerca, ese adulto está autorizado o a usar un botón de seguridad o a llamar a la policía. No entra en lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, si lo que nos dice la mamá o el papá es que la medida cautelar afecta al progenitor o a los progenitores, ayer me planteaba un colegio, una hermana de 21 años que hace la denuncia contra sus papás y el juez determina una medida cautelar donde ninguno de los dos papás se pueden acercar a la niñita menor de edad, hermana de esta chica, que está en el colegio. Entonces aquí ninguno de los dos papás se puede acercar. ¿Qué le pido yo a esa hermana? Por favor, a la abogada o directamente en la fiscalía que lo ha determinado, pida por favor una comunicación al colegio de que existe esta medida. La comunicación va a venir por oficio. Los oficios son comunicaciones de los juzgados o de las autoridades judiciales a terceros que no son parte en la acción. Nosotros no estamos en el expediente judicial. Entonces, ¿cómo el juez se comunica con nosotros? Con un oficio. A usted le llega una comunicación, ya sea vía mail, o se la traen personalmente, o viene de la comisaría, o la trae la persona interesada, generalmente tiene el sello del juzgado, y entonces viene esa copia donde dice, colegio tal, Nuestra Señora del Tránsito. Me dirijo a usted a fin de comunicarle que se ha dictado en el expediente tal la siguiente medida. Y entonces ahí me dice, indicar que el señor fulano de tal no puede acercarse a menos de 200 metros del menor fulano de tal. Ustedes con ese oficio pueden llamar a la comisaría que deberá enviar fuerza pública en caso de que tengan al papá en la puerta. ¿Estamos de acuerdo? El oficio me sirve como un elemento para pedir el recurso de la fuerza pública. A mí el juez no me pide que yo salga con la escoba a ahuyentarlo. Me notifica para que yo pueda decirle, señor, tengo una medida, usted no puede estar acá. No, pero yo quiero, señor, entonces, discúlpeme, pero yo tengo que obrar en consecuencia. Llamo a la comisaría y es la comisaría la que debe venir. A veces recomiendo a los directivos y representantes legales que apenas les llegue, se comunique con la comisaría y le digan, señor, me ha llegado un oficio. En caso de que esta persona se acerque, me comunico de qué manera, qué número, cómo lo hago, de tal manera de facilitar la tramitación de la ayuda. Entonces, oficio con medidas cautelares. ¿Qué otros oficios nos pueden llegar? Nos pueden llegar pedidos de información. El niño tal concurre a esa escuela. El niño tal, ¿en qué curso está? Envíe por favor un informe respecto al desempeño escolar, bla, 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 bla. Dígame cuánto sale la cuota y quién la paga. ¿Cuál de los progenitores se ocupa? ¿Quién lo lleva? ¿Cuál es el aspecto integral que tiene el alumno? ¿Cómo se presenta? Inasistencias, bla, bla. El juzgado, a pedido de las partes que están en conflicto, puede como tal hacer lugar a ese pedido de comunicación. Estos oficios pueden venir firmados por el secretario del juzgado, por los abogados, en general con sello de juzgado, y pueden ser acercados por un oficial de justicia, mail, o por las partes interesadas.
un papá puede traer un oficio que le dio su abogado y yo estoy obligado a, en la copia, dejar asentado recibido la fecha y mi firma. Y tengo en general, salvo que indique algún tipo de urgencia, 10 días hábiles para responderlo. Se responde en el organismo que como tal lo emitió con un formato de tengo el agrado de dirigirme o habiendo recibido el oficio, identificando el expediente con la respuesta, que puede ir en el mismo cuerpo de mi respuesta o acompañar un informe del docente, un informe de administración o ciertas constancias. En la congregación, cuando ustedes reciben estos oficios, mi pedido es, pongan por favor la fecha, comuníquense con nosotros, que los ayudamos a responder. No requiere intervención de abogado ni nada por el estilo. Estamos brindando una información que obra en el establecimiento. Habrá preguntas a las que tengamos que decir, no obra esa información en el establecimiento, el alumno no es ahora alumno del establecimiento, desconocemos quién paga la cuota porque se paga en el banco, lo que ustedes tuvieran que responder. Entonces, esto para tener claro que puede ser. Hay un oficio muy particular. Los abogados en los códigos de procedimiento de las jurisdicciones tienen la facultad de emitir oficios pidiendo documentación o información para poder iniciar una causa. Esto tiene que venir, no viene con el sello del juzgado, pero sí viene con el sello y firma del abogado. Insisto, cualquier cosa de esto se comunican con nosotros para que los podamos ayudar. Y finalmente, en estas cuestiones de conflictos familiares, me interesa el tema de la representación y cuidado del menor de edad. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero fundamentalmente al tema de que en una de esas el menor de edad no tuviera documentación o la situación de alguien que esté a su cuidado que todavía tenga otorgada una guarda. El tutor solo aparece si los padres no están vivos o por alguna causa de discapacidad grave, prisión o algo por el estilo, permanentemente alguien tiene que ocuparse. Pero si no, la figura es de guardián, guarda del menor de edad. Una abuela que se hace cargo porque los papás trabajan en otra provincia. No es la tutora, es la guardiana y tiene todas las obligaciones de ley para garantizar la escolaridad del alumno. Esta persona a cargo puede matricular, puede firmar boletines, puede como tal operar siempre en beneficio de la escolaridad. Nunca limitemos el derecho a la escolaridad del alumno, a su continuidad y demás, por la falta de una firma de un progenitor. Es decir, ustedes en ese caso podrán requerir que les certifique, podrán requerir abuela, esto usted tendría que por favor tenerlo con firma del juzgado de menores o del juzgado de paz, porque esto le va a permitir obrar si usted tiene que tomar la decisión en una atención de salud o alguna cosa así. Nosotros lo matriculamos, pero trate de hacer ese trámite que le va a facilitar cualquier tipo de gestión con su nieto. Pero insisto, no limitar nunca la matriculación y demás por falta de documentación o acreditación o por falta de presentación de los progenitores, recordando que en principio el cuidado y la representación lo hacen los dos subsidiariamente y en ningún tipo de acto que no sea llevármelos del país afuera, requiero la autorización de los dos. Solo tendré que revisar la cuestión y hablarla con los abogados si una mamá dice quiero el pase y el papá me manda una carta documento diciendo no le dé el pase. Igual ya les adelanto la respuesta y ustedes la saben. Vamos a beneficiar siempre la situación de escolaridad del menor. Si el chiquitín sigue viniendo, le seguimos dando clases. Si está en otra institución, vamos a emitir el pase a una oposición, dejando asentado que si regresa lo vamos a tomar, pero que en modo alguno vamos a perjudicar la escolaridad del menor de edad.
Bueno, esto creo que ya más o menos lo hemos conversado. Quiero pasar a algún último tema para darles lugar a ustedes a la posibilidad de intervención o preguntas. Todo el tema de los derechos personalísimos en este popurrí que les he hecho de algunas cuestiones prácticas incorporar, que lo hemos trabajado en otro momento, que lo estamos trabajando, que naturalmente es material para el desarrollo de ESI, como en última instancia esta información que nos dan las normas vigentes y que a veces evidentemente son muy complicadas y, digamos, muy incoherentes en sí mismas. A ver, el derecho personalísimo a la vida no le puede ser privado a ninguna persona. ¿Qué considera persona nuestro Código Civil y Comercial? A la persona desde la concepción. Y entonces el aborto, es decir, a ver, realmente si ustedes me preguntan, no estoy de acuerdo con la mirada ni ética ni de coherencia de nuestra legislación, pero a ver, mientras votemos como votemos y tengamos los legisladores que tenemos las leyes que en última instancia no merecemos, tengo que pensar, perdonen, digamos como tal, esto es como tal una digresión personal. Pero bueno, derecho personalísimo en los convenios, en los acuerdos internacionales, corresponden a aquellos derechos que de ninguna manera pueden ser privados a las personas porque forman parte de su dignidad. Salud, vida, educación son derechos personalísimos. El tema es que, de acuerdo a algún acuerdo internacional suscrito y nuestra legislación, el derecho a la identidad de género es un derecho personalísimo. Por lo tanto, el planteo es que, como me explicaba Bautista, mi nieto recibió en ese hace poquito, el sexo eso es con lo que nacemos y el género es eso que yo pienso que soy. La pregunta inmediata de él fue, abuela, ¿lo tengo que pensar? Creo que le generamos a veces una confusión a nuestros preadolescentes o adolescentes graves en estos sentidos. Pero a ver, lo que dice esta ley es que toda persona tiene derecho a ser tratado tal cual se autopercibe en materia de género. Este derecho personalísimo al tratamiento de mi autopercepción permite que una persona mayor de edad, más de 18 años, vaya al registro civil y modifique en su documentación nombre, género, que puede ser el otro sexo, no ser nada, ser binario, ser todo lo que a ustedes se les ocurre, inclusive documento sin explicitación de género o sexo. Esto lo puede hacer un adulto mayor de 18 años sin necesidad de intervención de nadie y es una acción meramente declarativa, no tengo que probar nada, me lo tiene que tomar el registro civil. ¿Puedo modificar esta decisión? La segunda vez tengo que ir a la justicia y explicarle al juez por qué estoy cambiando lo que he hecho. Conste que tenemos varios varones adultos que a los 57, 58 años se autoperciben distintos por un tema de edades jubilatorias, pero la ley no estaría hecho para esto, ¿sí? Pero bueno, tener en cuenta que esto como tal es lo que dice en primer lugar la ley. Ustedes dirán, bueno, pero ¿esto en qué nos afecta? Nos podría afectar en un docente que lo planteara. Esta es una situación. Pero el tema es que la ley avanza en el tema de minoridad, y esto es lo que me gustaría que ustedes recuerden, y que lo trabajen llegado el caso si se da alguna circunstancia. El hecho de que un menor de edad decida o manifieste en la institución que desea ser tratado de otra manera, mira, me pusieron María Guadalupe, pero yo me siento Teddy y quiero ser llamado Teddy y a ver, me autopercibo de otra manera y no voy a usar la pollera del uniforme y no voy. A ver, esto forma parte de lo que la ley dice nosotros deberíamos respetar socialmente. ¿Qué indicaciones da? Primero, no tomar el tema con ligereza. No hacerlo un tema continuo. Hablarlo con las personas que pueden haberlo, digamos, escuchado, recibido y demás. Es decir, no entrar en la sala de profesores, saben la novedad, sino tratarlo con el profesionalismo que es necesario. Plantearle al alumno, alumna, siempre en estos casos, mira, frente a esto que decís,
Nosotros naturalmente te escuchamos, te respetamos en tu decisión, queremos saber si lo tenés bien pensado y vamos a invitar a tus papás para tener, o a tu progenitor, progenitora o quien sea, a invitarlos a que tengamos una charla con vos presente sobre este tema. No es que mis papás no saben. A ver, vos estás tomando una decisión muy importante, algo que socialmente vos decís que tus compañeros ya te tratan de esta manera. Si nosotros esto lo queremos hacer bien, lo tenemos que hacer con tu familia y demás. Insisto, esto no es una presión, esta es una necesidad de trabajar con los otros adultos que están al cuidado. Nunca ninguna información que el alumno nos da o que un profesor recibe puede como tal, digamos, ese docente prometer sigilo. Le puede prometer, lo vamos a trabajar con delicadeza, pero no puedo recibirlo bajo secreto de confesión, porque necesitamos ayuda. Lo vamos a hablar con tus papás, lo vamos a hablar con el equipo de orientación, pero yo como lo que tengo que hacer es encauzar esta información por las vías adecuadas para ayudarte, pero de ninguna manera me puedo callar esto que vos decís. La escuela no se puede callar, que adentro lo tratamos de una manera y afuera de otro. El tratamiento, dice el artículo 5 de esta ley, implica modificar los estados administrativos, registrando el nombre que el alumno desea recibir, por el cual desea ser identificado, entre paréntesis con las iniciales del documento. Y me preocupa que esta ley dice que en caso de documentos oficiales se utilizará la misma técnica. Nombre que desea ser reconocido con iniciales entre paréntesis y el apellido y número de documento, dado que la identificación va por el número de documento. ¿Por qué me preocupa? Porque tengo iniciado en 3 jurisdicciones un pedido de aclaración de cómo emito certificados de estudio cuando tengo este tipo de situaciones, porque a mí me obligan para poder, digamos, habilitar el título con la certificación de firmas estatales, que yo acompañe copia del título y tiene, perdón, del documento de identidad y tiene que coincidir. Y la ley no requiere que el menor de edad, aún pudiéndolo hacer con el acompañamiento de sus progenitores, no haya decidido todavía cambiar su documento. Así que verán que este tema es complejo y nos estamos encontrando con situaciones. No es un tema para que ustedes lo publiciten. En derecho personalísimo existen las personas y les puedo decir que a través de las redes nuestros alumnos saben de esto muchísimo más que nosotros. Así que simplemente poder justamente trabajar con el docente para poder alcanzar paridad de conocimientos en el tema con el alumno y hacer naturalmente la sana crítica de estas situaciones y demás para dejar, digamos, de trabajar esto como una moda. Miren, yo tengo como señora grande y habiendo visto varios casos, también la sensación que esto tiene que ver en el caso de los adolescentes con su autoestima. Se da muchísimo en chiquititas, en niñas, en adolescentes que tenían una baja autoestima por lo que es la mirada del otro sexo en ellas, de sus compañeros y demás, define esto en función de que me siento mejor con mis amigas, me deben gustar las chicas. Esto tenerlo en cuenta. Tener en cuenta que los acuerdos de convivencia se deben mover con el mismo encuadramiento y demás, con situaciones, efusividades y demás de parejas de distinto o igual sexo. No hay discriminación de ninguna manera. Entonces, trabajar este tema para que lo podamos tener en claro. El último, que creo que está más trabajado en todas las instituciones, tener sumo cuidado con el tema de el cuidado de los menores de edad. Ayer me preguntaban, y me parece interesante, el hecho de que tienen que ver las dos cuestiones, es el tema de los sanitarios. Cada vez tendemos más en las construcciones a que los sanitarios tengan características igualitarias, y digo esto fundamentalmente porque en los principios de arquitectura escolar, en los baños dedicados a varones, se está suprimiendo el mingitorio en sectores comunes. ¿Por qué? Porque la intimidad en ese tipo de, digamos, de cuestiones debe ser común a cualquier tipo de sexo o género. Entonces, esto en la construcción y demás. Tener en cuenta que el cuidado
en el espacio común es totalmente posible, donde están los lavabos y demás, el hecho de que haya un preceptor, ingrese un adulto, no hay ningún tipo de problema. La restricción, notoriamente, para cuidar la intimidad de los alumnos es el sector de gabinetes, teniendo en cuenta que inclusive algunas instituciones plantean, ¿puedo tener cámaras como tengo en los pasillos, en los baños? A ver, si no hay una normativa jurisdiccional que no lo habilite, podemos tenerlo en el espacio común y recordar que siempre el uso de cámaras para que pudiera como tal la filmación ser antecedente en cualquier tipo de cuestión, tiene que ser notificada a los docentes, a los alumnos y a los padres. Señores, hemos colocado cámaras en los pasillos que van de tal lugar a tal lugar, a los efectos de cuidar, vigilar cualquier tipo de cuestión y demás. Si yo no lo tengo notificado, el contenido de las cámaras son indicativos, pero no pueden ser utilizados como pruebas. Así que bueno, más o menos esto era, Susana. Si andás por allí, yo apago mi Doctora, habilitamos un momentito para preguntas. Exactamente, por favor. Si alguno por quiere, seguramente habrá dudas entre muchos. No me conecto en la cámara porque no sé por qué tiene muchos problemas y bueno, entonces lo dejé así. No, antes que nada, que espero que, bueno, que este ratito no haya sido robarles un tiempo, sino que haya servido como para motivar en la tarea de ustedes como directivos, incorporar a la agenda alguno de estos temas que ustedes pueden pensar que en su institución son necesarios. Espero que sea útil desde allí, nada más que desde allí. Ustedes saben que mi visita abogado es la misma que desde el plomero. Sí. Es bueno que a nosotros no se nos vea. Ahora, somos necesarios un caño para que ustedes hagan lo que tienen que hacer. Así que desde allí es que quiero que trabajemos estos temas. Sí, Susana. Sí, doctora. Bueno, por un lado nos piden en el chat el tema de dejar el PowerPoint. Yo le dije que habitualmente dejamos estas... No hay ningún tipo de problema. Lo dejamos en el sitio, o sea, lo descargamos, lo dejamos en el sitio para que todos los que quieran lo necesiten lo puedan usar. La otra cuestión que me parece importante es si tienen ahora dudas o alguna pregunta particular sobre estos temas que son imprescindibles, necesarios y invalorables a la hora de iniciar cada ciclo lectivo. Es sumamente importante que queden claros estos temas y que dentro de los consejos directivos se tomen las posiciones clarísimas en acuerdos necesarios dentro de cada consejo para que las directivas que se bajen sean transparentes, sean clarísimas. Y la otra cosa que lo habíamos conversado, doctora, fue el tema de la comunicación. Ante cualquier detectar alguna situación X dentro de los niveles, no hacer radio pasillo, digamos, ¿no? Es decir, hablar con el inmediato superior, hablar con la representación legal, es decir, recurrir a nuestro consejo directivo para poder evaluar la situación y hacer las cosas como se corresponden. Perdón, inclusive ayer Susana me pasó hablando justamente por comunidades que puedan tener las características de ustedes, estar en comunidades en una de esas no demasiado grandes y cosas por el estilo, el hecho de que muchos docentes puedan compartir calidad de madres o padres de alumnos de la entidad o vivan en lugares donde los temas puedan ser conocidos. Yo puedo tomar conocimiento fuera de la institución de alguna situación que afecta a alguno de los alumnos de la entidad. Lo lógico sería que eso, en vez de comentarlo en la peluquería, en la verdulería y demás, nuestro docente, con el sigilo conveniente,
lo traiga aunque no sea un alumno. ¿Sabes qué me dijo mi hija? Que en tal curso estaría pasando tal cosa. Esto nos permite a nosotros atender la situación, comenzar a revisar, hablarlo con nuestro equipo de orientación. Es decir, son ayudas que el docente nos da en este trabajo en equipo. Porque a veces pasa, nos enteramos hoy de una situación y después resulta que cuando se comenta o sale a la luz, una docente dice, ah, no, yo esto lo sabía desde hace mucho, me lo habían dicho. No paren, a ver, si esto es decir, esto es una cuestión, digamos, de lealtad y fidelidad a la tarea, haciéndolo bien, con el directivo del nivel, sin comentarlo fuera de ese ámbito, dando aquellos elementos que pudieran hacer para que los directivos evalúen si esto amerita intervención, amerita vigilancia, amerita alertar a alguien de la institución para que lo siga. Esto también es un detalle que me parece que en comunidades pequeñas es muy bueno tener. Acompaña y ayuda a que seamos una red de contención de las situaciones de nuestros niños, niñas y adolescentes. Perdón, Susana. Doctora, directivos, hermanas, madres, si tienen alguna cuestión, algo que aclarar, algo que aportar, por favor. Bueno, activar micrófonos y así los escuchamos y los compartimos entre todos. La duda de uno puede ser duda de otros también. Susana, en el chat ya hay consultas. Buen día, ¿se escucha? ¿Sí? Sí, te escuchamos. Vale, de Villa María del Colegio San Antonio. Primero agradecerle toda la información que nos da, porque la verdad que es sumamente importante e interesante, ¿no? Y se nos prenden muchas señales de alerta también en orden a todo lo que va manifestando. Hago una consulta en orden a la terminalidad de los alumnos y el tema de la exclusión. Cuando tenemos casos de alumnos difíciles, creo que todos tenemos un nombre, un rostro de un chico que estamos acompañando, de situaciones difíciles en orden también a su comportamiento. Y lo mantenemos dentro del sistema educativo y en la terminalidad y en orden a la caridad franciscana y todo lo demás. Pero cuando también esto nos reporta, digamos, de parte de 12 o 15 padres que sufren el padecimiento de este alumno y que te dicen, si no lo sacas a ese alumno, yo a mi hijo lo cambio de escuela, o qué hace la escuela que no reacciona ante estos casos de hostigamiento, y uno dice, mira, lo cuidamos, lo protegemos, lo tenemos dentro del curso, ya va a cambiar, quédense tranquilos. Y llega un punto donde, no digo, pero hasta manifestaciones fuera de la escuela podés tener de padres, entre comillas, de alumnos buenos, que te reclaman sobre este alumno al que uno va acompañando en este proceso. Entonces, ahí se genera como una grieta o un punto de equilibrio difícil de evaluar, de hasta dónde acompañamos a este alumno y hasta dónde también somos responsables de esos 33 restantes que padecen el hostigamiento de este otro. Sí. No, profe, te agradezco la pregunta porque es un tema muy recurrente lo que estás planteando. Es decir, la situación de algún chiquitín que en un curso se suele dar sobre todo en, no sé por qué en general son los varoncitos los que presentan este tipo de cuestiones, con las nenas se dan menos. Y les diría que sobre todo, es decir, si bien podemos tener una situación en nivel medio, en general estos casos se presentan a nivel de jardín de infantes y primeros y primaria, ¿no? A ver, notoriamente aquí lo que sería tratar de trabajar muy bien con los profesionales que nos atienden, aquí que nos acompañan, equipo de orientación o cualquier otro profesional al que tengamos, digamos, nosotros en este momento, si no tenemos equipo, tenemos que poder contar con la institución, con algunos profesionales de referencia a las que en ciertas situaciones podamos consultar aquello que excede lo que puede ser el conocimiento de nuestra ciencia. Yo tengo que, una de las cuestiones a determinar a veces es si esto es una cuestión actitudinal o detrás de esto hay un diagnóstico de algún tipo de situación que motiva esta agresión o algo por el estilo. Es decir, aquí puede haber una situación de un chiquitín que no tiene límites en su casa,
y que entonces hay que trabajar con la familia de una manera, y la otra es que tengamos algún tipo de síndrome o algo por el estilo, que realmente este chiquito lo sufra como una discapacidad y que no está siendo tratado adecuadamente. Me parece que una de las cuestiones a analizar es esto. La otra es tener en cuenta que notoriamente nosotros tenemos que atender a todos. Por lo tanto, si la situación se hace lo suficientemente, digamos, seria como para negar matrícula para el año siguiente, juguémonoslo a hacer. Es decir, ¿qué puede hacer un padre ante esta circunstancia? Ir a la justicia, pedir un amparo. Y a veces en el amparo a mí eso me ha permitido en un ámbito donde la cuestión estaba, digamos, con intervención de algún tercero, poder como tal plantear de una manera más adecuada, miren, necesitamos que este chiquitín tenga límites, necesitamos esto, necesitamos el otro. Es decir, he ofrecido como testigos a los papás de chicos que habían ido lastimados por a la señorita que explica claramente cómo cuida y que aún eso no lo puede contener por sus ataques de furia o algo por el estilo, y papás que me dicen que no lo quieren llevar a tratar. Es decir, a ver, ¿me siguen en esto? Creo que en esto tenemos que ser también lo suficientemente precisos. Lo que ustedes no pueden hacer es que vengan los papás a quejarse y decir, y no podemos hacer nada. No, a ver, nosotros podemos hacer. Una es, nosotros tenemos una disciplina adecuada a la posibilidad de que esto exista. Habrá que ver si reforzamos ese curso con más apoyo, si los directivos están más presentes. Insisto, las entrevistas con los padres, el hecho de qué tipo de... Porque tampoco el que vea un psicólogo, no siempre este es el tratamiento. Entonces, pero insisto, consultar con profesionales cuáles serían las directivas, en explicar muy claramente a los padres frente a ciertos síndromes y demás, que un certificado de discapacidad en nuestro país de un menor de edad no genera ningún antecedente a futuro. Es un instrumento que permite acceder de manera más fácil a la prestación que su hijo necesita. Y que si ellos no lo tramitan cuando el niñito necesitaría un acompañamiento terapéutico y demás, nosotros estamos en aptitud de hacer la denuncia porque ellos están faltando a sus responsabilidades. Entonces, asumir fuertemente este tipo de cuestiones. Es decir, no es, y mira, no puedo hacer nada porque el chico se tiene que quedar, no. Señor, nosotros vamos a rematricular a su hijo en la medida en que usted opere adecuadamente. Y la otra es, evidentemente, trabajar el clima del aula, trabajar el tema de si en ciertos momentos es necesario que el chico salga, que salga. Es decir, asegurarle cierta tranquilidad a los otros. Y también, a ver, a mí me hicieron una pregunta una vez en una sala de profesores en una provincia del interior que me dejó, y yo no sé si esto también no es algo que informa a nuestras comunidades. Un docente que me dijo, lo que pasa es que los padres alegan el derecho de sus hijos a no estar en contacto con chicos con discapacidad. Perdonen, pero este derecho no existe. Socialmente todos somos distintos y todos convivimos y vivimos en sociedad con lo bueno, con lo malo, con las discapacidades y con las capacidades que tenemos. Ningún papá puede alegar pago para que mi chico no tenga una criaturita al lado que en una de esas no se exprese correctamente o que no pueda caminar o que tenga una dificultad. No, trataremos en última instancia de que el grupo se comporte como debe comportarse. Pero porque pago una cuota o porque elegí este colegio no tiene por qué estar en contacto con... No, perdón, en esto no existe. En esto también, a ver, yo creo que además esto me ayudarán las madres, pero esto hasta ilustra nuestra filosofía. Esto como tal es parte de lo que nosotros queremos hacer. Justamente los más pobres y los más necesitados. Y a veces este chiquitín que reacciona mal o que grita o que tiene una reacción está pidiendo una ayuda que la familia no se la da. Entonces, insisto, profesionalmente tratar de ver la cuestión. Te agradezco la pregunta porque cada situación en esto es particular, tenemos que ver, pero insisto, no duden primero y fundamental en tener la iluminación del equipo de orientación o de algún profesional al respecto,
a fin de descubrir por dónde puede estar pasando la necesidad de este chiquitín y del grupo. A veces tenemos reacciones de este tipo con chicos que cuando analizamos el sociograma del curso están siendo objeto de bullying. Chicos que no son aceptados, chicos que por algún tipo de cuestión, color de piel porque son gorditos o algo por el estilo, se sienten rechazados por el grupo y llaman la atención de manera agresiva. Ojo con esto también. Por eso insisto, necesita de parte nuestra y de nuestros profesionales una mirada profesional. Reconozco, no te he dado digamos, una receta, no la tenemos. Hay que trabajar en estos temas. Marilyn, está en el chat, hay varias cuestiones que plantean. Una de ellas es el tema de buscar orientaciones sobre el consumo de sustancias tóxicas, hostigamiento entre adolescentes en las redes sociales. Sí. El otro tema es si podía aclarar el tema de la construcción de los baños, que fue uno de los... Y el otro tema es las orientaciones respecto al uso pedagógico del celular. Perfecto. Voy a abordar estas tres cuestiones y si les parece en otro momento del año abordamos otras o en última instancia me hacen llegar otras inquietudes, así les respeto tiempos de este encuentro. A ver, consumo de sustancias tóxicas. Primero, tener en cuenta que cuando hablamos sustancias tóxicas, ya a esta altura socialmente está igualado consumo de alcohol, consumo de tabaco o consumo de un porro social. Es decir, en última instancia, prácticamente, esto es algo que, ¿a qué me refiero? Que tenemos que darle el mismo tratamiento y preocupación a cualquiera de estas sustancias. Es decir, cualquier cuestión que pueda agredir a nuestros menores de edad a cargo, no importa, insisto, que esté calificado como droga o no, son todas sustancias tóxicas y tenemos que trabajar en el tema. Naturalmente que estos temas tienen que estar en nuestros acuerdos de convivencia, porque notoriamente tiene que haber una sanción para el consumo de estos productos dentro de la institución, que se agrava, digamos, en relación a otros productos. No pueden chupar chupetines en clase, esto tendrá una sanción. Ahora, fumar, consumir alcohol o fumarse un porro compartido en el baño tienen que tener una sanción más grave que el chupetín. Esto forma parte de los acuerdos de convivencia, tomando en cuenta los lineamientos de la jurisdicción respecto a la disciplina del nivel. Acá el tema, y seguro que esta es la preocupación, son dos. Cuando este consumo de sustancias tóxicas me dé la pauta por reiteración o por actitudes del alumno que puede haber una adicción. Una cosa es el chico que prueba, que tenemos que castigarlo, que tenemos que aplicar las sanciones correspondientes. Y otra cosa es el chico que por las actitudes en clase entendemos que puede estar consumiendo estas sustancias y que está generando una adicción. Tengamos en cuenta que en materia de salud, los chicos a partir de los 13 años tienen que aceptar con firma cualquier tipo de tratamiento y a partir de los, con anuencia de con la firma de sus progenitores, y que a partir de los 16 no se requiere firma del progenitor, sino de ellos. Por lo tanto, si ustedes van a ingresar en el tratamiento de una situación donde crean que hay adicción, no dejen de lado el diálogo con el alumno. Hablarán con sus papás, pero el chico se integra al diálogo. El chico tiene que trabajar sobre esto. Háganlo con el equipo de orientación, busquen asistencia en organismos de la jurisdicción que esté apoyando este tipo de situaciones, pero teniendo en cuenta que un chico de 16 años que no quiere tratar su adicción, salvo que los padres vayan a la justicia y un juez se lo imponga, si él no lo acepta, no puede ser incluido en un tratamiento de rehabilitación. Trabajar mucho con profesionales que ilustren a los chicos de los riesgos, tratar de que los chicos tengan, digamos, muy en cuenta el hecho de cuidarse, porque en general este tipo de situaciones son. Y
recurrir, digamos, a la consulta con nosotros, con organismos y demás, si ustedes tienen en mente la posibilidad de que no sea un consumo accidental, ustedes tengan una situación de tráfico de sustancias dentro de la institución. Un chico que vende, porque aquí ya estaríamos. Es decir, el consumo, en este momento la jurisprudencia, el consumo de un porro no lo considera delito, pero la venta de este tipo de sustancias sí son delitos. Entonces, diferenciar este tipo de situaciones, hacer consultas, ver si a ustedes les conviene por la situación de los alumnos de la entidad, ya plantear como una de las premisas de programas accesorios, algún tipo de acompañamiento de alguna entidad, relacionarse con ONG que estén en estos temas, es decir, ponerlo en agenda. Una más, forma parte del profesionalismo que estamos hablando. Y el tema de hostigamiento entre adolescentes en las redes sociales tiene que tener igualmente el mismo tratamiento. Primero, entender que justamente tiene que ver con las orientaciones respecto al uso pedagógico del celular. Vean si en la jurisdicción hay alguna indicación respecto al celular. El alumno no tiene por qué usar en clase el celular, salvo que ustedes lo indiquen como una herramienta pedagógica. Lo usan para las cuentas, lo usan para buscar información, pero el resto del tiempo el celular está apagado o no puede ser utilizado. Que esto quede claro, igual que con el docente. Ahora, si el docente lo usa en clase para hablar sus temas personales, tampoco vamos a poder negarle al alumno que lo use. Esto también tiene que ver con un ejemplo dentro de lo que somos los adultos con el uso del celular. Entonces, en orientaciones del uso, porque tiene que ver con esto, tener claramente en cuenta el hecho de que el hostigamiento no se dé en clase porque los chicos usan el celular. Yo estoy convencida que podemos restringir hasta en los recreos el uso del celular. Algunas instituciones los reservan en algún lugar, otros como tal penalizan, sancionan el hecho del uso del celular. Esto hay que trabajarlo con las orientaciones de la jurisdicción y con la experiencia que ustedes tengan. Y en cuanto al tema del hostigamiento, a ver, si nosotros tenemos bien llevado y el hostigamiento no sale, no da clase, en principio nosotros no estábamos al cuidado del menor de edad. Hay que hablar con la familia y con el alumno. Insisto que este tema de la autonomía gradual del adolescente me obliga a tenerlo sentadito al lado que hablo con los padres cuando el tema lo alcanza. Entonces, esta presencia, a ver, el tema del hostigamiento y demás tiene que ver con el trabajo de violencia. A ver, después de haber pasado un mes viendo alegatos, videos y demás sobre la situación de violencia entre jóvenes, adolescentes, en lo que puede haberse dado en un hecho puntual, pero que sabemos que se da. A ver, el tema de violencia juvenil es un tema que tiene que abarcar nuestra preparación para la vida. Entonces, cuando hablamos de hostigamiento, estamos hablando en última instancia de un modelo posible porque contamos con esto, pero hostigar a alguien es lo mismo que pegarle, es lo mismo que castigarlo, es lo mismo que pedir mucho en los niveles de lo que pudieran ser nuestros profesores de informática, de tecnología, que agreguen en sus planificaciones todo lo que hace a delitos cibernéticos y sus sanciones. Tanto para que los alumnos sepan cómo denunciar, como que también los alumnos sepan qué responsabilidades como tal imponen el uso de estos medios. Es decir, este tiene que ser un tema en el cual ustedes formen a sus alumnos. Muchas veces en educación, en lo que pudieran ser las materias que hacen a la ciudadanía, informamos de delitos, informamos de ciertas cuestiones para educarlos para la sociedad. En este momento el delito cibernético es una de las cuestiones que más tenemos que trabajar. Así que les vuelvo a insistir, me parece que aquí hay que abrir las puertas de la entidad a poder recibir el aporte de gente que nos pueda ilustrar sobre aquellos temas en los cuales estamos eximidos de ser especialistas. Les soy totalmente franca, si yo les tengo que buscar delitos cibernéticos, tengo que buscar a alguien que sepa más que yo, porque inclusive la base necesaria para hablar de delitos cibernéticos es saber de informática. ¿Me siguen en esto?
Por eso les digo, busquen ustedes en sus equipos quién puede ilustrar mejor este tipo de temas. Creo que, insisto, nuestra agenda, podemos tener dos miradas frente a esto. Podemos decir, esto se complica cada vez más, o también podemos pensar, nuestra agenda se enriquece con temas nuevos que nos obligan a crecer, que nos obligan a buscar, que nos obligan a perfeccionarse. Yo todavía, a 47 años de profesión y casi 70 de edad, prefiero considerar que todos estos son desafíos para poder afrontar en el día a día. Y a ver, acá hay directivos de mucho tiempo y pueden, digamos, atribuirme ese mérito. Vengo cambiando el discurso de acuerdo a las necesidades y demás. Creo que esto también, no porque uno modifique su mirada de la vida, insisto, lo importante es que ustedes dejen huella en la vida de sus alumnos. Y eso solo van a hacerlo en la medida en que se involucren en el barro que ellos pisan.